Despertado nuestra curiosidad, así que de eso vamos a estar hablando. ¿Qué es la generación Nini? Ya te vas a enterar. Gracias, Alejandro. Y Guillermo Pérez Hosto, sociólogo de la Cátedra de UNESCO, de la Universidad de Itela. Muchísimas gracias por venir también. Generaciones Nini, de alguna manera encontradas en diferentes rangos sociales, no sé si está bien definido, porque la que vos encontrás tiene que ver con qué tipo de jóvenes y adultos, digamos, porque va entre los 17 y los 30, lo abarcas vos. Sí, el límite inferior es 17 hasta 30 y siguen un rato más. Y yo hablo de los jóvenes de clase media, de aquellos que pudiendo elegir, no eligen. Los que tienen la edad llena, una pieza con todo el confort, padres desorientados y jóvenes asustados que se quedan en el último escaloncito entre la adolescencia y la adultez. Con mamá y papá, sin estudiar, sin trabajar y... A veces estudiando, a veces trabajando, no es condición sino canon, pero sí o sí sin un proyecto de vida propia y sin armar esta cosa de la pasión en la vida, que viene en la juventud por default, pero estos chicos están ahí como atascados. Y en tu caso, ¿cuáles serían los jóvenes de entre 17 y 30, Nini, de los que vos hablás? De 15 a 24 por un lado y de 18 a 30 en otros estudios, ¿no? La definición universal de jóvenes es de 15 a 24 y los otros serían adultos jóvenes, digamos. Lo que notamos, sobre todo en los sectores más bajos, en la medida que van descendiendo, evidentemente tienen menos opciones de elegir. Generalmente abandonan la escuela, generalmente para ir a trabajar algún trabajo precario que consiguen, para porque las familias son también precarias. O sea, en general hay un 75% de estos jóvenes denominados Nini que hoy están llegando a 1.027.000 en la última EPH de diciembre del año pasado, la última que tuve acceso. Y de los cuales el 70% más o menos son mujeres. Muchas de ellas fueron embarazadas en su adolescencia y generalmente cuando ya están en la juventud adulta, que sería de 20 a 24, están teniendo 2 hijos, 1 hijo y medio promedio por cada una. Y el problema no solo son ellas, que están un poco desocializadas, sino sus hijos que también les faltan estímulos. Y los vemos cuando hacemos las investigaciones, si bien no investigamos a los hijos, los vemos con falta de... ¿No se cae en cierta, es una pregunta, generalización al hablar de la conducta de este sector de la población? ¿No es una generalización? Bueno, nosotros trabajamos por un lado con estadísticas a partir de la PH y por otro lado hacemos investigaciones cualitativas que hemos realizado ya unos 70 y pico de grupos, 76 grupos creo en el conurbano, solamente en el conurbano. Hemos realizado 144 entrevistas en profundidad en NOA y NEA para otro programa. Tenemos mucha información de tipo cualitativa, es decir, si el muestreo teórico nuestro está bien hecho, que suponemos que está bien hecho, es tan representativo como el muestreo estadístico. Yo hago una pregunta, ahí se presentaba como vagos o consecuencia del sistema, ¿no? De alguna forma a mí me parece que hay que aclarar que hay que diferenciar lo que son los de clase media, digamos, los afectan distintos fenómenos. Lo que me interesa pensar es ¿cuándo empieza esta tendencia, ¿no? Y también me parece que hay que separar este porcentaje de adolescentes, ¿no? Mujeres que por ahí quedan embarazadas, que también el embarazo adolescente es un fenómeno complejo que no se puede explicar con una sola respuesta. Pero digo, ¿cuándo ustedes empiezan a observar que se da esta tendencia y si hay cambios en el tiempo reciente en relación a esto? Pues nosotros lo venimos siguiendo en general. Digamos, nosotros miramos un conjunto donde están por un lado los Nini, que en realidad se los denomina técnicamente inactivos absolutos, porque ni trabajan, ni estudian, ni buscan trabajo, porque hay gente que ni trabaja ni estudia, pero que busca trabajo y entonces es un joven desocupado, que tiene otra actitud. Es otra cosa. Igual me parece terrible que esa definición, porque ya los deja fuera del sistema totalmente, si ya los consideran como descartables, que se los piense en ese porque lugar. También inactivo se lo denomina al chico que está estudiando en la escuela, o sea que no es activo económicamente. ¿Cuál sería la causa? El sistema de la producción, claro. Hablando del sistema de producción. Claro. Pero yo justamente iba por ahí. Digo, ¿qué pasa? Porque yo conozco chicos que ni estudian, ni trabajan. O sea, mejor dicho,
que están en su casa, que es papás. Sin embargo, en el tercer sector o en ONGs, tienen una actividad muy fuerte y están comprometidos. Bueno, ahí no son ni. A ver, lo que... O sea que no tienen que hacer absolutamente nada. Igual yo, a ver, me parece muy complicado englobar también un pibe de 18 con uno de 30. Porque uno de 30 es un adulto que se hace cargo de un montón de cosas, debería hacerse, digamos, es diferente un pibe de 18 que hay una cuestión, si querés, hasta bucólica y abúlica inherente al adolescente y en una búsqueda muy interna a veces. No, acá vamos a aclarar, porque si no, una cosa es en el pasaje a los 17 años, cuando los chicos vienen con distintas estaciones ya premarcadas desde afuera, jardín de infantes, primario, colegio, y llega el momento de empezar a decidir qué hacer con su vida. Ahí es saludable que hagan crisis, ¿sí? El problema es cuando se quedan instalados en esta crisis y de ahí no pueden salir y esto se perpetúa y ahí empiezan a jugar, y acá es diferente la población con la que trabaja Guillermo, con la que investigo yo, empiezan a jugar distintas variables. Yo hablo de la cuestión de la virtualidad que genera un universo ficticio en desmedro de la construcción de uno real. ¿Sí? ¿Estas serían para vos las causas, Alejandro? Yo creo que hay múltiples... El tema virtual serían las causas. Sería esto una colabora. causa fuerte. Es la superposición de distintas cuestiones. Hay, insisto, padres que no pueden o no saben cómo acompañar el crecimiento de estos hijos y ir como fomentando la aparición de lo que tenga que ver con la pasión. La virtualidad yo creo que juega en contra, más allá de que lo virtual sea algo fabuloso desde el punto de vista de la comunicación, pero no ayuda al momento de construir un universo en el que uno pueda hacer pie. De integrarlo de producción, esto es lo que ustedes dicen, me Claro, parece. pero fíjate, porque lo que decía Martín ejemplo. me parecía importante. Claro, yo conozco Martín chicos que decía... desde la virtualidad, esta virtualidad, y ONG han generado juegos, videogames, y hoy la Argentina tiene un... porque yo lo he visto, Sí, sí. ¿qué estás haciendo? Estás perdiendo el tiempo en la máquina y ese chico hoy está trabajando para una cadena de videojuegos de Estados Unidos. No, si trabaja, digamos, si hace... Pero no empezó trabajando, esto es lo que digo. El otro día hablaba con una periodista arquitecta y me decía, bueno, yo ahora tengo el AutoCAD y corrijo los planos. Y ok, pero esto ya está dentro de un proyecto de trabajo, ¿sí? Yo digo, cuando la vida se confunde con un juego de roles, ¿sí? Y uno guarda, se muere y no pasa nada, pues vuelvo 5 minutos atrás. No perdí nada, no corro riesgos, ¿entiende? Estoy metido y creído ya prácticamente, estoy inmerso en esa virtualidad. Esto se confunde, digamos, ¿eh? Y Guillermo, yo me quedé porque con esto de cuestión de cuándo empieza este fenómeno, ¿no? ¿En dónde se da este inicio de estos jóvenes que no tienen oportunidades de trabajar ni de estudiar o son expulsados, ¿no?, del sistema? Claro, históricamente en la Argentina se viene dando un proceso de desocialización que arranca a partir del 75, del golpe, bueno, la década del 90 lo agrava. Nosotros lo empezamos a mirar ahora a partir de la crisis principalmente, donde llegó a haber 1,5 millones. Después fue descendiendo hacia los años, cuando yo hago un informe de OIT sobre juventud y trabajo decente, en la Argentina eran 763.000, pero ahora han vuelto, en el 2007, ahora han vuelto a 1 millón. 27.000 son hoy los niños en la Argentina, de los cuales un 75% o son de clases medias vulnerables, o sea, lo que nosotros llamamos no pobres vulnerables, o son pobres o son indigentes. Pero al lado tenemos otros jóvenes que están en la misma situación pero que buscan trabajo y por lo tanto no son nini, pero que están en una situación más parecida con otra actitud. Y hay otros que han conseguido trabajo pero son trabajos precarios que duran muy poco o hacen changas o cartonean. Bueno, y toda esa masa suman como 2 millones sobre los 6,5 millones que tenemos de jóvenes. ¿Cómo crees y eso vos es preocupante. que impactó en estos jóvenes el hecho de que los padres durante mucho tiempo estuvieron desempleados por la grave crisis del mediados de los 90, ¿no? Digo, no tener la cultura del trabajo y del esfuerzo en su casa. Vienen de una familia que se va desocializando. En el caso de los niños, y principalmente de estas chicas embarazadas en la adolescencia, repiten la historia de su madre. Generalmente son hogares de jefatura femenina, ¿no? Como las mujeres siguen teniendo menos remuneración todavía que los hombres, es más difícil a veces. O sea, la pobreza es algo... Si uno tuviera que describir un pobre, es alguien joven y además mujer. ¿Esta categoría de nini que ustedes establecen es un fenómeno en Argentina o es un fenómeno mundial? No, es un fenómeno mundial. En realidad los ninis que empiezan a hacer ruido son los indignados de Puerta del Sol, los mamani en Italia, los tanguí, haciendo alusión a un personaje de una película, Grupo de Familia en Francia. Y bueno, estos jóvenes reclaman al Estado la respuesta que ni ellos ni los padres tienen.
Es un fenómeno mundial y yo creo que, bueno, es menester empezar a juntarnos profesionales, padres, educadores y ver qué vuelta le encontramos, pues no es, insisto, acá es fundamental diferenciar lo que tiene que ver con la pobreza de lo que tiene que ver con los chicos que sí pueden elegir, digamos, no es una patología, no es un diagnóstico, es una posición frente a la vida que tiene salida y tiene solución. Pero no puede ser también que lo que hay para elegir no sea atractivo. También. Puede ser que lo que yo tenga que elegir no me guste, no me sirva, no me sienta empático con eso. No me sienta comprendido. ¿Y ahí qué pasa? Claro, paralelamente hay una crisis, hay un problema de desocialización de ellos, pero porque hay una desinstitucionalización de las instituciones. O sea, la familia, el modelo familiar, en muchos casos de estos chicos, implosionó. Y por lo tanto, hay dificultades. Sí. La escuela no le da lo mismo que le dan los medios. Y entonces, por lo tanto, hay un mayor peso de la subjetividad mediática sobre la subjetividad pedagógica. Sí, y la relación con la escuela entra en crisis. Por lo tanto, entra en crisis la disciplina, el precio del deber, digamos, el ocaso del deber, digamos. Tenemos que ir cerrando. Les pido, si se puede, alguna conclusión, si querés, con los ninis de los que estudias vos, de los que hablas vos, y después, porque me parece que estuvimos hablando de dos universos diferentes y dos problemáticas absolutamente diferentes, lo cual también habla de otras conclusiones y de otro abordaje, porque no es lo mismo una piba que queda fuera embarazada a los 15 que un pibe que a los 30 está cómodo en el departamento de papá y mamá. Está absolutamente diferente. Sí, estos chicos no tienen, en su casa a veces no tienen un lugar amigable. Claro. Los chicos que él estudia tienen su tan cuarto, divino, claro. su mundo, el su problema cuarto, es donde meten con el su plasma, computadora. claro. Y estos chicos no, a veces es la cama y a veces es la casa de otros chicos. Sí, situaciones muy feas, situaciones muchas, no siempre, pero muchas Y veces. en todo caso, el proyecto del embarazo adolescente muchas veces es el único proyecto y la única propiedad que pueden llegar a tener, que es una criatura, un bebé. Digo, porque tiene una complejidad muy amplia la cuestión de no tener proyectos a determinada edad. Bien, Guillermo, entonces, para abordar una conclusión que nos ayude, si es que es posible. Evidentemente, nuestra misión como Cátedra UNESCO justamente es servir de interfase entre el campo intelectual y el campo de la decisión política para mejorar las políticas públicas como garantía de la cohesión social. Porque esto amenaza la cohesión social del futuro, pero también amenaza la capacidad de reproducción de la fuerza de trabajo en la Argentina. Muchas veces hay empresas que no consiguen jóvenes entre 18 y 25 años para trabajar de operarios Pero en esas empresas. el Ministerio de Trabajo a ese nivel está haciendo ahora Hay un programa súper interesante. Yo honestamente me enteré hace poco, no sé si alguno... Más jóvenes con más y mejor trabajo. muy piola porque aprenden un oficio, se insertan, o los encaminan hacia la terminalidad de la escuela que abandonaron. Exactamente, por eso yo creo que en No, este caso, las cosas están, pero hay que creo que el niní tuyo es muy diferente al tuyo, que hay que cortarles el de la televisión satelital negra. Hay que cortar los víveres. Mira, Claro. digo, hay una cuestión, una chiquitita de 12 años, una pacientita me decía, Ale, estoy perdiendo miedo, siento, una maravilla, siento que estoy recuperando la dignidad. Una pioja así, yo me paré, sí, aplaudí, terminó la sesión, sí, tenés el alta. Creo que es esto, a ver, recuperar la dignidad desde la pérdida de los miedos y, Osvaldo me preguntaba la cuestión virtual, cómo juega. Yo creo que también hay una cosa muy macro, ¿sí?, que tiene que ver con la cultura, lo que yo llamo la cultura del llame ya, la cosa de la inmediatez. Bueno, contra esto tenemos que laburar y luchar muchísimo los adultos y los padres creo que tienen ahí una misión. Hay algo en común que afecta a todos, que es la incertidumbre frente al futuro. Pero la tenemos todos. Desde diversas perspectivas. Claro, Sí. Y los chicos que tienen recursos también la ven en los padres. Porque a través de la tecnología, a veces que la tienen, el trabajo de los padres... Pero ha entrado en debacle en el occidente. Es que ser del padre, futuro, ¿no? chicos, es muy difícil. Hagamos una sesión ahora conjunta en el corte, ¿les parece? Porque yo entré en angustia, te digo honestamente. Hacemos No, un yo grupo hace rato terapéutico. estoy angustiado. No, yo también, mi alma. Me voy poniendo más grande y más preguntas tengo. Yo creí que era al revés. Gracias, un A ustedes. placer. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Ya venimos, no te vayas.